Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener la clase número 14 de Psicología del Desarrollo Infantil. Ya les había avisado en la plataforma que esta clase iba a ser grabada. De cualquier forma, cualquier pues, duda o comentario que tengan acerca de la entrega de los trabajos o si quieren reforzar algún tema, etcétera, pues pueden comunicarse conmigo y hacérmelo saber para que reagendemos una sesión de refuerzo, ¿no? Voy a compartirles la pantalla para que empecemos con el tema de hoy, que es un poco seguir bajo la misma idea de las clases anteriores, que es el desarrollo motor. ¿Por qué estamos pues con tantas clases acerca del desarrollo motor? Porque es uno de los temas indispensables dentro del cuando hablamos más bien del desarrollo humano, ¿no? Porque al final de cuentas está muy relacionado con diversas, digamos, actividades que tenemos ahora ya como adultos, ¿no? Desde poder sentarnos, caminar, hablar, etcétera. Entonces, es un proceso complejo, es un proceso largo, pero espero que en esta última clase ya podamos tener una perspectiva muchísimo más clara. Entonces, en la siguiente diapositiva les pongo pues esta idea que el desarrollo motor es, digamos, una progresiva adquisición del conocimiento, ¿no? Más que un proceso natural, es un proceso de aprendizaje, donde hay un conocimiento involucrado del ser humano que está aprendiendo a, a moverse, ¿no? A gatear y posteriormente a caminar. No es que sea una secuencia lineal, ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, esta idea es importante tenerla desde el principio presente, ¿no? Que las habilidades motrices son el resultado de la participación de diferentes tipos de conocimientos que son representados en la memoria para su posterior uso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, es un proceso de aprendizaje, es un proceso que involucra conocimientos, lo que yo conocía antes y ahora lo retomo, etcétera. De acuerdo con Ruiz, dichas habilidades se adquieren como consecuencia de la práctica. En ese sentido, el proceso de desarrollo motor es contemplado como un proceso de adquisición del conocimiento necesario para moverse, ¿no? El conocimiento como una herramienta para moverse. No está separado lo de aquí, de los pies o de las manos, o sea, las extremidades y la mente y el conocimiento y los procesos cognitivos que suceden en el propio niño no están deslindados, ¿no? De lo motor. Entonces, en ese sentido, se trata del conocimiento más que de una reacción instintiva. Ay, aquí está medio rara la palabra, pero bueno. O sea, no es que nosotros aprendamos a caminar o que nosotros aprendamos eh, a pararnos en nuestros dos pies por instinto, ¿no? Sino que es un proceso de conocimiento. Claro que esa idea puede ser debatible, pero me parece que ya muchos años estuvimos con esta idea de que caminar era un proceso instintivo. O sea, ahora creo que viene bien cuestionar esa con otro tipo de teorías como esta del desarrollo motor, ¿no? Entonces déjenme compartirles de nuevo la pantalla. Lo voy a poner en presentación. Nos habíamos quedado. Pues como les decía, no es una reacción instintiva, ¿no? Los diversos enfoques de crianza en el desarrollo pues están sobre todo a nivel cultural, ¿no? Hay una autora que es de Asia Central que está muy interesada en este tipo de trabajos acerca del desarrollo infantil en diferentes países o en diferentes áreas del mundo, ¿no? Porque no es lo mismo en Estados Unidos en un suburbio que a lo mejor en un pueblo pakistaní, ¿no? Entonces esas diferencias sociales y culturales claro que también ejercen un tipo
influencia en el propio desarrollo del niño, ¿no? Otra autora podría ser Tamis Lemonda. Ella es una psicóloga que habla de que la creencia de los hijos, pues bueno, las personas se involucran en prácticas que se ajustan a las necesidades de su vida cotidiana, ¿no? O sea, no toda la gente tiene la posibilidad a lo mejor de tener una niñera o de tener una guardería, ¿no? Acceso a una guardería por problemas laborales, etcétera. Bueno, a lo mejor limitaciones laborales, pero digamos que en esas mismas necesidades resuelven, ¿no? De una u otra manera. Entonces, en ese sentido, Gupta encontró que en países de Asia Central se han acuñado instrumentos de crianza conocidos como la gábora. Es es una especie de como Moisés de madera, ¿no? Que ha sido usado durante los primeros 2 o 3 años de vida de los niños desde los tiempos antiguos, ¿no? Entonces, ella pues retoma justo este tema, ¿no? El uso de la gábora en los niños tajik. La gábora de madera es a menudo un regalo para los recién casados, este tema cultural y social, ¿no? La madre coloca a su bebé boca arriba y con su trasero firmemente posicionado sobre un agujero. Debajo de este hay un balde para capturar, pues digamos, las necesidades del niño, ¿no? Luego ata al bebé con varias tiras largas de tela para que solo la cabeza del bebé pueda moverse. Luego conecta un embudo especialmente diseñado para niños o niñas para enviar la orina al mismo balde debajo de la cuna. Finalmente coloca una tela pesada encima del mango superior de la gábora para proteger al niño de la luz brillante y los insectos. O sea, los niños pueden pasar ahí pues casi todo el día, ¿no? Me imagino que porque las mamás pues tienen un estilo dentro de su hogar pues donde tienen que hacer diversas tareas, ¿no? ¿Cómo ha impactado en la creencia de los hijos, no? Pues los bebés permanecen en este aparato similar a un útero durante horas y su uso disminuye a medida que el niño crece. Entonces, cuando los bebés están agitados, las madres suelen callarlos o calmarlos balanceando vigorosamente la cuna de un lado a otro o inclinándose hacia un lado para amamantarlos. Además de mantener a los bebés secos y calientes, las gáboras brindan una sensación de seguridad, de acuerdo con esta autora, que nos dice: es muy agradable para los niños porque están atados y no pueden moverse. Con el tiempo corren y saltan como lo hacen los niños en todas partes. O sea, este tipo de herramientas no interfieren en el desarrollo correcto o en el desarrollo óptimo de un niño, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que o sea, si esto es adecuado o no, o es correcto o no. Esta es la imagen de la gábora, que pues bueno, como pueden ver ahí es una especie como de Moisés, pero como bien decían, pues tiene estas características, ¿no? Entonces, pues el niño ya está ampliamente documentado que se siente en un ambiente agradable, que no interfiere para nada en su desarrollo o en el apego que llegue a desarrollar tampoco con su mamá o con su cuidador o cuidadora primario, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la imagen. Tampoco vemos que el niño esté como sufriendo por tortura o algo así, ¿no? Entonces, esto es una clara muestra de cómo, dependiendo de la cultura en donde estemos, vamos a adaptar las herramientas que tenemos a nuestras necesidades y a nuestro propio estilo de vida, ¿no? La investigación que existe al respecto de la cultura versus el desarrollo humano o el desarrollo infantil, pues bueno, se ha encontrado que algunos expertos en desarrollo motor están dirigiendo su mirada hacia una nueva línea de pensamiento que se remota a la década de los 50, cuando la evidencia acerca de las grandes variaciones respecto del cómo y cuándo los bebés adquieren habilidades motoras comenzó a surgir de manera gradual. O sea, la gente empezó a preguntarse cómo y cuando empezaban digamos, a tener este tipo de cambios, ¿no? De gateo, del movimiento, de erguirse, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tiempo, los antropólogos y psicólogos culturales que trabajaban en lugares remotos comenzaron a documentar
cómo se mueven los bebés en diferentes culturas. Para otra autora, Lana Karasik, ella es especialista en el desarrollo, pues se trata más que de un proceso de lo que el caminar le da a los bebés, ¿no? O sea, no es que el proceso sea así y no cambia nunca y el niño y todos los niños pasan por ese mismo proceso en el mismo momento y de la misma forma, ¿no? Sino que el caminar les va a dar a los niños, pues digamos, ciertas herramientas o ciertos conocimientos que después les van a servir para desarrollar otras habilidades, como por ejemplo poder hablar, ¿no? O hablar correctamente, o expresarse, etcétera. Entonces, a medida que este trabajo se amplía a otras poblaciones, se hace evidente que en todos los continentes y culturas, los niños con la capacidad para hacerlo aprenderán a caminar. Para algunos bebés, ese primer paso tentativo puede ocurrir a los 8 meses de edad. Para otros, la edad es de 2 o 3 años como un buen momento para comenzar a explorar. O sea, volvemos a esta misma idea. No se trata de que si no aprendió antes de los 3 años, entonces está mal, ¿no? O si ya pasaron los 9 meses o el año y no ha aprendido, pues también está mal. O sea, no hay un tiempo específico, ¿no? Entonces, en ese sentido, el estudio de las habilidades motoras de los bebés ha sido muy variado en diferentes culturas. Por un lado, las habilidades motoras no surgen de forma aislada, volvemos a lo mismo, ¿no? No es como un proceso aislado, fijo e inamovible. Entonces, cuando un bebé comienza a sentarse, a gatear o a caminar, obtiene una nueva visión del mundo, lo que altera su percepción. También influye la forma en la cual se comunican los bebés y sus cuidadores, lo que les decía que pues influye en su comunicación, en sus formas de comunicarse, ¿no? Un bebé que ha aprendido a caminar, por ejemplo, a menudo llevará objetos a su madre, quien frecuentemente responde con palabras o formas de hablar que son nuevas para el bebé. Por lo tanto, los investigadores también están estudiando cómo influye la cultura en otras áreas de desarrollo vinculadas a las habilidades motoras. Entonces, no es que la investigación o los estudios acerca de las habilidades motoras sean una cosa digna de aberración y qué barbaridad, qué terrible que a los niños los estudien como si fueran ratas, ¿no? No es así, ¿no? Hay diferentes métodos de investigación. Uno de los más amigables es la observación que se utiliza en antropología, que se utiliza en la etnografía, que es tratar de intervenir lo menos posible digamos, en el ambiente que se está estudiando, ¿no? Que también eso tiene sus limitaciones, pero ya en otra oportunidad lo podremos hablar. Entonces, bueno, esa aclaración es para que no se preocupen, no sientan que la investigación en bebés es una cosa horrenda, ¿no? Que no es así. La Organización Mundial de la Salud contra el choque cultural, ¿no? Lo pongo así porque, como bien les venía comentando, el proceso de desarrollo motor no es lineal, entonces tampoco es lineal, tampoco es una reacción instintiva, tampoco es fijo. Entonces, intentar estandarizarlo, que es lo que hizo la OMS, ¿no? Desde los 60, ¿no? Finales de los 60, a partir de un desarrollo de escalas como las escalas Bailey del desarrollo infantil. Esto pues se hizo en Berkeley, Estados Unidos. Se trata de un formato para que un miembro no familiar evalúe el desarrollo de un niño, incluidas las habilidades motoras, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí todo bien, pero el problema fue que después, pues esas escalas se intentaron aplicar a otros países y a otros niños de otras poblaciones y pues bueno, se descubrió que no eran igual, ¿no? Entonces estas escalas, pues bueno, se sustentan en la creencia de que los bebés comienzan a moverse cuando sus cuerpos maduran lo suficiente para hacerlo. Eh, pues yo me imagino que hay gente que sigue creyendo esto, ¿no? Pero
Creo que ya hay amplia investigación al respecto que nos permite darnos cuenta que no es así, ¿no? Que no son procesos inamovibles. Entonces, aunado a que las habilidades motoras emergen de manera lineal, eso también es lo que se pensaba, ¿no? Cuando se realizan estas escalas, que pues era muy fácil medirlas porque pues era un proceso lineal, casi que como naces, creces, te reproduces y mueres. Se trataba como casi de, primero el niño debía sentarse, después gatear y por último caminar. Y si no hacía las cosas en ese orden, entonces la escala Bailey pues nos decía que el niño estaba con alguna deficiencia en su desarrollo, con algún problema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, décadas después se comprobó que dicha escala solo representaba a una población infantil específica, es decir, a la población de Berkeley, donde se utilizó o se desarrolló esa escala, ¿no? Entonces, pues esto dejaba sin representación al resto de los bebés pertenecientes a otras culturas, calificándolos como patrones desiguales o acelerados. Entonces, qué delicado es ese tema, sobre todo cuando no... Cuando no podemos ser capaces de ver más allá de nuestras narices y pensar que las cosas tienen un orden, sobre todo en desarrollo, ¿no? Que es un orden que no cambia y que no debería cambiar y que si hay alguna variación entonces está mal, ¿no? Quiero que revisemos, bueno, voy a ponerles aquí un pequeño video, ¿no? Que pues justamente nos va a ayudar a visualizar cómo las culturas o lo que nos rodea, pues desde luego que tiene un papel muy importante en el propio desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, aquí les voy a poner este video que habla de cómo nos influye la cultura desde que nacemos, ¿no? Entonces, incluso las grandes instituciones, como en este caso pues la Organización Mundial de la Salud, pues yo creo que durante los 70s, 80s y 90s, pues nadie creyó que el método o que más bien nadie pensó que la escala Bailey de desarrollo infantil estaría mal y que las posturas de la OMS estarían mal, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nosotros aprendamos a cuestionarnos todo lo que nos rodea y a partir de ahí podamos tener otro criterio, ¿no? Entonces les voy a poner un video para que vayamos revisando y reforzando los temas. Das aber laut. Ver reír a su bebé es para muchos padres el momento más hermoso después del nacimiento. Ja, ganz normal. En su laboratorio de observación, en la Universidad de Münster, los psicólogos Joscha Kärtner y Manfred Holodinsky también se interesan por la sonrisa de este bebé. ¿Ocurre necesariamente cuando el cerebro está maduro para ello, sobre el final del segundo mes de vida? Los investigadores no creen que esto sea así. Su hipótesis se basa en los indicios encontrados al observar el desarrollo de lactantes en otras culturas. Por ejemplo, en Camerún.
Desde hace más de 10 años, algunas de sus colegas visitan regularmente al pueblo Nso, en el interior de Camerún. Sus videos muestran que allí se trata a los niños en forma muy distinta a como se hace en Occidente. Las mujeres siempre cargan a sus hijos, incluso mientras hacen las tareas del hogar. Hay pocos momentos en que ambos estén a solas. Pero aun cuando las mujeres juegan activamente con ellos, los bebés no sonríen. ¿A qué se debe? Parece que el comportamiento de los padres tiene un rol más importante que el desarrollo del cerebro. No se da tanto valor a estimular al bebé para hacerle sonreír. Más bien se hace porque se tiene la impresión de que es bueno para su salud, porque de esa forma se lo fortalece. La intención no es producir una alegría especial en el niño para que sonría o ría y a su vez la madre también se alegre con la risa o la sonrisa del bebé. En las culturas occidentales, las madres apoyan a sus bebés manteniendo el contacto visual. Responden a los primeros intentos de sonrisa y los refuerzan. Esto es estupendo. El lactante comienza a sonreír y la madre le responde con una sonrisa. Exacto, ella lo refuerza. Se ve muy bien que es una imitación. Se nota un gesto de alegría del bebé que la madre luego repite. Sí. En Camerún es muy diferente. En los videos se ve que las madres sostienen a sus hijos de tal forma que estos tienen que girar la cabeza para establecer contacto visual. Cuando el lactante tiene 2 meses, madre e hijo se miran 5 veces menos que en las culturas occidentales. Naturalmente, las madres tratan con todo el cariño a sus bebés, solo que de otra forma. Con respecto a la sonrisa social, la idea es que en las culturas occidentales, las madres se relacionan de tal forma con sus bebés que estos advierten muy pronto la vida interior de ellas. Las madres lo consiguen estableciendo un contacto visual alternado y preguntando por los deseos del bebé. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Te gusta esto? ¿Dónde te llevaron? ¿Qué pasa? Las madres occidentales se relacionan con sus hijos reflejando y reforzando sus sentimientos. Los niños reaccionan a los estímulos y aprenden rápido a comunicarse, algo que funciona bien aquí en Europa. Un bebé que aquí se vería como alegre, que sonríe cuando está con otras personas, en el Camerún rural sería considerado algo sobreexcitado. Allí el ideal del lactante es más bien tranquilo y equilibrado. Por otro lado, el lactante tranquilo y equilibrado que representa el ideal en Camerún, aquí se consideraría pasivo o demasiado tranquilo. Los diferentes ideales de comportamiento infantil también determinan su desarrollo posterior. Los psicólogos lo investigan con la clásica prueba del espejo. Al niño se le pega un punto en el rostro sin que se dé cuenta. ¿Lo reconocerá en el espejo y comprenderá que es él mismo quien lo lleva? Si lo hace, es un signo de su percepción de sí mismo como individuo. En Occidente, los niños se reconocen en el espejo con una edad promedio de 1 año y medio. A la misma edad, en Camerún, todavía ven en el reflejo a un compañero de juegos. Según determinaron los psicólogos, los niños en Camerún descubren su individualidad 6 meses más tarde. Y parece lógico, puesto que crecen en una cultura en la que la comunidad es más importante que el individuo, al contrario que en Occidente. En los países occidentales se da una orientación muy individualista. La persona se considera una personalidad única y los niños son educados de forma que se perciban como seres independientes, distinguibles del resto de las personas. Desde el primer día, los padres modelan de forma inconsciente el desarrollo de sus hijos de acuerdo con su propia cultura.
es alegría. Bueno, pues como pudieron observar en el video, hay muchas variaciones, ¿no? Sobre todo a nivel occidental y en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, ya les poníamos también en la presentación este instrumento de Asia Oriental, ¿no? El Moisés, llamado la gábora. Entonces, bueno, pues a lo mejor a ciertas familias de Occidente pues no les parecería como tan agradable, ¿no? Tener así a su hijo, pero eso varía de cultura a otra y de sociedades a otras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Recuerden que tienen que apurarse a entregar los trabajos que están pendientes porque pues ya la próxima semana termina el cuatri, entonces pues entre más pronto los entreguen, pues más pronto tendrán sus retros y su calificación, ¿no? Cualquier duda o comentario, ya saben que pueden buscarme y los atenderé con gusto. Hasta luego.